de Yahweh y el poder de Yahweh sea sobre cada uno de ustedes. Aleluya. Toda Rabada, nuestro buen Elohim. Estamos en un Shabbat precioso, el tercer Shabbat del año. Que Yahweh nos bendiga a todos, nos permita conocer muchas más cosas de su palabra y andar en una vida de rectitud. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19, Apocalipsis, capítulo 19, dice en el verso número 1, Higalut 19:1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el Shemaim, que decía, Aleluya, salvación y honra y kabod y poder son de Yahweh, Elohim nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Elohim, que estaba sentado en el trono, y decían, Emet, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Adorad a nuestro Elohim, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque Yahweh, nuestro Elohim, Sebaot, Shaddai, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle kabod, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Kadoshim. Y el Malad me dijo, escribe, felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Elohim. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tu Sahim, que retienen el Ed de Yeshua. Adora a Elohim, porque el Ruah de Yeshua es el Ruah de la profecía. Entonces vi el Shamaín abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Elohim. Y los ejércitos de los Shamaim, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Melech HaMalachim, Rey de Reyes, y Adon Adonim, Soberano de Soberanos. Y vi a un Malad que estaba en pie en el Shemes, y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del Shamay, venid y congregaos a la gran cena de Elohim, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia
y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellas. Es importante entender que nuestro Elohim, desde el principio, señaló acerca de que nosotros teníamos que creer en Mashiach y que nosotros teníamos que ser obedientes a la palabra de Yeshua y nunca debíamos desobedecer esa voz que Yeshua puso para guiarnos en el camino y alumbrarnos por la senda en la cual debíamos de ir. Cuando leemos en el libro de Yohanan, en el capítulo número 14, en el verso número 6, Yeshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, a veces no comprendemos de qué manera Yeshua está expresado en toda la Torá. Cuando abrimos el libro de Bereshit, en el capítulo número 1 y en el verso número 1, dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim aletat, los shamaim y la eres. Y allí muchas veces no entendemos que está hablando de nuestro buen Salvador, Yeshua HaMashiach. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, al verso número 5, Apocalipsis 1:5, dice: y de Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y cohanim para Elohim su Padre. A él sea kabod e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Aleph y la Tad, el principio y el fin, dice el Adón, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, dice en el verso número 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Aleph
El Atad, el principio y el fin, el primero y el último. Felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Yeshua, he enviado mi malad para daros de estas cosas en las Kehilot. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando en Bereshit 1:1 nos estaba diciendo, en el principio creó Elohim los Shamaim y Leres, allí nos estaba hablando de Yeshua HaMashiach. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y cuando estaba diciendo hagamos, está hablando en plural. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, en el verso número 15, hablando de Yeshua, dice, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los Shamaim y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Kehilá, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, entendemos que por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim, Yahweh, por medio de Yeshua, creó todas las cosas. Y cuando revisamos en el libro de Bereshit, en el capítulo 29, y leemos desde el verso 32 al verso 35, en realidad leemos una profecía a pesar de que estemos leyendo algo, un hecho literal. En Bereshit 29:32, Bereshit 29:32 dice, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Reubén, porque dijo, ha mirado Yahweh mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Verso número 33. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo, Yahweh, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Shimeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez adoraré a Yahweh, por esto llamó su nombre Yahudá, y dejó de dar a luz. Cuando leemos este texto, muchas veces no comprendemos la profundidad de lo que se nos está diciendo. Y al leer genealogías, muchas veces vemos relaciones de nombres y no entendemos el por qué ni el para qué. Aquí se mencionan 4 nombres de los hijos de Jacob, es decir, de los hijos de Israel. El primero que se menciona es Reubén. El segundo que se menciona
es Shimeón. El tercero que se menciona es Lewit, y el cuarto que se menciona es Yaudá, ¿cierto? Ahí están los 4 primeros hijos de Israel. El primero, Reubén, significa ver un hijo. El segundo, Shimeón, significa escuchar, oír. El tercero, Lewit, significa unirse o amar. Y el cuarto, Yaudá, significa adorar a Yahweh. Cuando reunimos esos nombres, entonces nos está diciendo, ved al Hijo, miren al Hijo, óiganle, Shimeón, escúchenle, ámenlo, únanse a él y adoren a Yahweh. Entendemos esa relación de los 4 nombres de los hijos de Israel. Reubén, ved al Hijo, miren al Hijo. Shimeón, escúchenlo, óiganlo. Luego, únanse a él, ámenlo. Luego, adoren a Yahweh. En el libro de Tehilim, en el capítulo número 2, Tehilim capítulo 2, vamos a Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 2, dice en Salmo capítulo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Por favor, cierren los micrófonos. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Yahweh y contra su Mashiach, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los Shamaim se reirá. El Adón se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi Kados monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Felices todos los que en él confían. Cuando dice, los quebrantarás con vara de hierro, habíamos visto en el libro de Apocalipsis que decía que los juzga con vara de hierro. Entonces, Yahshua HaMashiach nos juzga con vara de hierro. Rige con vara de hierro las naciones. Ahora, dice en el verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces, si Yahshua se enoja con nosotros, nosotros vamos a perecer en el camino. Y ahora, en el libro de Shemot,
Shemot, en el capítulo número 23, Shemot 23, dice en el verso número 20, Shemot 23, 20, he aquí, yo envío mi malad delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi malad irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a las cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus ídolos, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, mas a Yahweh vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu lejem y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus yomim. Entonces, estaba diciendo allí, guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Por eso está escrito que todo el juicio Yahweh lo dio a su Hijo. Si menospreciamos al Hijo, también menospreciamos al Padre. Si no honramos al Hijo, tampoco honramos al Padre, quien entregó los mandatos de Yahweh al hombre fue Mashiach. Cuando leemos en el libro de Hechos, en el capítulo número 7, vamos al capítulo 7, dice en el verso número 30, Hechos 7:30, pasados 40 años, un malad se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Adón: yo soy el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Adón: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra Cados. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para libraros. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Elohim como gobernante y libertador por mano del malad que se le apareció en la zarza. Y cuando leemos acá, en el libro de Shemot, en el capítulo 3, en el verso número 3, Shemot 3.3, Éxodo 3.3,
Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Yahweh que él iba a ver, lo llamó Elohim. ¿De dónde? De en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra caos es. Y dijo, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Y dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces, entendemos que estaba hablando con Yahweh. Pero en el verso 2 nos aclara que dice, y se le apareció el malad de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ya habíamos leído en Shemot, en el capítulo 23, que decía en el verso número 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, el malad de Yahweh, que habla en nombre de Yahweh, y que dice, yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese malad precioso dice, Yahweh, él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ese malad fue quien le entregó a Moisés las tablas de los mandatos, quien habló cara a cara con Moisés, porque también está escrito a Elohim nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, él es quien le ha dado a conocer. Entonces, a veces en cierta teología cristiana se piensa que el Elohim de lo que llaman Antiguo Testamento es un Elohim duro que no perdona, pero que en el Nuevo Testamento hay un Elohim de amor. Yahweh es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yahweh dio los mandatos por medio de su hijo Yeshua. Yahweh dio la Gesed por medio de su hijo Yeshua. Si guardamos los mandatos, permanecemos en su amor y por lo tanto en su Gesed. Si desobedecemos sus mandatos, Yeshua mismo se nos torna en enemigo. En el libro de Isaías, en el capítulo 63, vamos a Isaías capítulo 63, dice en el verso número 7, Yesayahud 63, 7, dice, de las bondades de Yahweh haré memoria, de las adoraciones de Yahweh, conforme a todo lo que Yahweh nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus Gesedim y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente, mi pueblo son hijos que no mienten,
y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el Malá de su Shalom los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los Yomín de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Kadosh Rúa, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si nosotros somos rebeldes y si le hacemos enojar, será Yeshua mismo el que pelee contra nosotros. Recordar que cuando An Israel sale de la tierra de Egipto, vamos al libro de Shemot, vamos a ir al capítulo número 14. Dice en el verso número 9, siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Verso número 19. Y el Malach de Elohim, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Allí el Malach de Yahweh estaba protegiendo al pueblo de Israel. Allí Yeshua estaba protegiendo al pueblo de Israel. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 10, Primera de Corintios capítulo 10, porque no quiero, Ajim, que ignoréis que nuestros padres, verso número 1, Primera de Corintios 10:1, porque no quiero, Ajim, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos Moisés fueron hechas Tevilat en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento de Rúa, y todos bebieron la misma bebida de Rúa, porque bebían de la roca de Rúa que los seguía, y la roca era Masías. Entonces que Masías estuvo acompañando al pueblo de Israel todo el tiempo que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. Pero Yahweh había advertido una cosa: no le hagan enojar. No le hagan enojar. Porque el Yom que le hagan enojar, él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, si hacía el pueblo de Israel enojar a Masías, Masías se les iba a convertir en enemigo y él mismo pelearía contra ellos. En el libro de Números, vamos al libro de Números, vamos al capítulo número 14,
dice en el verso 19, podemos leer un poco antes, verso 18. Yahweh, Yahweh, tardo para la ira, y grande en gesed, y que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu gesed, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi cabot llena toda la tierra, todos los que vieron mi cabot y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro Rúa, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar de Sud. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefonet, y a Joshea, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Entonces, allí está señalando que después de un tiempo de haber estado tentando a Yahweh 10 veces, el malá de Yahweh, que habla en nombre de Yahweh, se enojó y se les volvió enemigo. Y fueron cayendo toda esa generación hasta que se completaron los 600,000 hombres que habían salido de la tierra de Egipto, pero que por su incredulidad no creyeron ni entendieron aquello que Yahweh les estaba diciendo, que tenían que ser obedientes, escuchar la voz, que no podían ser rebeldes, porque Él no iba a perdonar su rebelión, porque el nombre de Yahweh está en Él. En el libro de Shemot, vamos al capítulo 32, dice en el verso número 30, después de haberse hecho el becerro de oro, Shemot 32:30, dice, y aconteció que al día siguiente, dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Yahweh, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Yahweh y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron ídolos de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Yahweh respondió a Moisés,
al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi maldad irá delante de ti, pero en el yón del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Yahweh hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. En el yón del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Entonces, desde el principio, Yahweh ha estado amonestando a su pueblo, Israel, que tenían que creer en Yeshua HaMashiach y que no podían ser rebelde a las palabras de Yeshua. Ahora, Yeshua no hablaba por su propia cuenta. En el libro de Yohanan, en el capítulo 12, dice en el verso 44, Yohanan 12, 44, Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, Lahor, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el yom postrero. Porque no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandato de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandato es vida olam. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El que rechaza y no recibe mis palabras, dice Mashiach, tiene que él le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el yom postrero. Y eso tiene cumplimiento acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, en el verso número 11, Apocalipsis 20:11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el Shamaim, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, nuestras obras se comparan si están de acuerdo con las cosas que Mashiach nos entregó en la Torá. En el libro de Devarim, Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, al capítulo 32, al verso número 46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Repito, a fin
de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá, porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta Torá haréis prolongar vuestro yomín sobre la tierra, a donde vais pasando el Jardín para tomar posesión de ella. No tomar en cuenta la Torá es no tomar en cuenta las palabras de Mashiach. En el libro de Yohanan, en el capítulo número 5, en el verso número 39, Yohanan 5:39, podemos leer un poco antes, 37, Yohanan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. No habéis oído su voz, porque la voz que oyeron en el monte de Sinaí fue la voz de Mashiach. Verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida olam, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y cuando dijo esto de escudriñar las escrituras, todavía no había sido escrito ningún libro de lo que llaman Nuevo Testamento. Habías escrito la Torá, si habían escrito los libros de los profetas, si habían escrito los libros de Tehilim, de Proverbios, aquellos libros que nos aconsejan acerca de cómo guardar la Torá y entender los profetas. Entonces, ahí está diciendo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida olam. No es cosa vana, es vuestra vida. Si yo descuido alguna de las palabras que está escrita en la Torá, tengo problemas con Mashiach. Porque quien dio la Torá fue Mashiach. Y estaba diciendo, no oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Repasamos un poquito. Israel, Jacob, tuvo 4 hijos iniciales. Uno se llamaba Reuben, que significa ver un hijo. El otro se llamaba Shimón, que significa escuchar o oír. El otro se llamaba Lewit, que significa unir, amar. Y el cuarto se llamaba Yaudad, que significa Yad del nombre de Yahweh y Udad de adorar. Por eso es aleluya, de Halel, de adorar a Yahweh. Entonces, con los nombres de los 4 primeros hijos de Israel, nos está diciendo un mensaje que está centrado en la palabra desde el libro de Bereshit hasta el libro de Gigalut de Apocalipsis. Miren al Hijo, vean al Hijo, escúchenlo, óiganlo, únanse a Él, ámenlo y adoren a Yahweh. Porque si rechazamos al Hijo, si no entendemos al Hijo, si las palabras del Hijo
las despreciamos, entonces dice, no sea que se enoje y que perezcáis en el camino. Es decir, lo que le ocurrió al pueblo de Israel, que salió de Egipto, pero que no llegó a la tierra prometida. Que mientras estaba caminando en el desierto, se quejó del lejem, porque querían otro lejem. No es que no tuvieran lejem, sino que querían otro lejem. Pero el lejem que Yahweh les estaba dando era ese maná que descendió del Shamaim. A veces no queremos la palabra, no queremos la Torá, porque nos parece la Torá muy dura, es decir, el lejem muy seco, así como masad, como los panes sin levadura. Preferiríamos el pan con mucha levadura, ese que se infla mucho. Y por eso Yahweh coloca esta fiesta de Masad, para que sepamos que el lejem que Yahweh nos da no siempre es el más blandito, pero es el que más nos edifica y el que más nos nutre. Hajamasot solo dura 7 yomim, pero la enseñanza de los 7 yomim debe durarnos para todo el año, hasta la próxima provisión de Hajamasot, donde nos vuelve a insistir en que tenemos que dejar a un lado la levadura. La levadura que yo no quité el año pasado, este año tengo que quitarla. Las cosas en las cuales no me perfeccioné en el año pasado, este año tengo que perfeccionarlas. Porque la luz del Tzaddik es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el Yom es perfecto. Así cada Yom de los hijos de Yahweh vamos creciendo. Nos vamos alimentando de esa Torá. Vamos edificándonos en aquello que está escrito, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach mismo. Si no escuchamos la voz de Yahshua y si no confesamos a Yahshua, pues Él también se avergonzará de nosotros cuando venga en las nubes del Shamaim con sus malakim. E entender que hoy muchos, por ganarse un carnet, un papel que los identifica como miembros de Israel, como parte del pueblo de Israel, niegan a Mashiach, blasfeman de Mashiach. Muchos, por darle kabod al hombre, por recibir gloria de los hombres, han descuidado la kabod que solo viene de Yahweh. En el libro de Yohanan, en el capítulo 5, en el verso número 41, Yohanan 5:41, Yahshua dice: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis ahabá de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a él se recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís kabod, gloria, los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Elohim único. De poco nos sirve que las demás personas nos admiren, nos aprecien o nos quieran. Si Yahweh no se siente contento con nosotros, de poco nos sirve ser como lo que llaman en el argot popular moneda de oro, donde nos aprecian y nos quieren tener.
pero sin poder manifestar los mandatos de Yahweh, que a muchos no les gusta, sin poder manifestar la palabra de Yahweh, sin poder manifestar el compromiso que debemos de tener con Yahweh todos los yomim de nuestra vida. Quiera Yahweh colocar en nosotros cada yom ese amor suficiente para llevar una vida que le agrade a Yahweh por encima de agradar a los hombres. Porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, en el verso número 10, dice, Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Elohim, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Mashiach. Si lo que hacemos es para agradar a los demás, entonces no lo estamos haciendo para agradar a Elohim. Entonces no somos siervos de Mashiach. Que lo que hagamos le agrada a Elohim, por encima de que le caiga bien o le caiga mal a los hombres. Y en el mismo libro de Gálatas también dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros, Gálatas capítulo 4, verso número 16. Gálatas 4:16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yeshua se convierte en nuestro enemigo cuando no andamos en la verdad. Y cuando andamos en la verdad, nos podemos llegar a convertir en enemigos de otros que no andan en la verdad, por decirles que cumplan la voluntad de Yahweh. Ese propósito de agradar a Yahweh debe estar en cada uno de nosotros. Yohanan el Inmersor no tuvo ningún miedo, ningún reparo en decirle al rey Herodes, siendo rey y teniendo mucho ejército y teniendo mucho poder, Yohanan el Inmersor le dijo al rey Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu prójimo. Lo encarcelaron y le cortaron la cabeza, es cierto. Pero Yeshua mismo dice, aún ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, porque recompensa tendremos de Yahweh en los Shamaim si somos fieles. Y por eso está diciendo que si perdemos nuestra vida por causa del reino, la ganamos. Pero si por temor a perder nuestra vida no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces nos perdemos. Entonces, Yeshua nos da un llamado de obedecer, guardar y cumplir los mandatos de Yahweh. El que tiene mis mandatos y los guarda, ese es el que me ama. No pensemos que porque Yeshua es Ahabad, porque murió por nosotros, va a justificar nuestro pecado. Porque Él es el mismo que nos va a juzgar. Y es el mismo que nos va a decir, ¿no sabías que soy hombre duro? Que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Es decir, que nos van a pedir cuenta por lo que sabemos y por el conocimiento que debíamos de haber desarrollado con aquello
que sabemos. Si nos van a pedir cuenta por el mandato que conocemos y por el desarrollo que debíamos tener del mandato que conocemos. De eso Mashiach nos ilustra mucho cuando el mandato dice, no cometerás adulterio. Ese es el mandato, eso es lo que está escrito. Pero el tener el conocimiento de lo que debemos hacer sobre ese mandato es cuando tenemos el que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En ninguna parte de la Torá dice el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero cuando reflexionamos sobre el mandato de no cometer adulterio, conocemos lo que ha escrito los profetas y todo lo que se ha desarrollado allí, entonces llegamos a la conclusión de Mashiach, que el pecado no inicia al ejecutarse la unión. El pecado inicia desde que inicia ese deseo, esa concupiscencia, por mirar. Igual ocurre con cada uno de los mandatos. Cuando le damos la dimensión a lo que Yahweh dice, no te harás imagen, debemos extenderlo de la misma manera como extendemos el mandato que dice, no cometerás adulterio. Cuando ya estoy mirando algo que Yahweh me ha prohibido, ya estoy cometiendo idolatría. Entonces, las palabras de Yeshua, un John, nos juzgarán. Y cada uno de nosotros se presentará ante el tribunal de Mashiach. Y Mashiach no va a justificar nuestros pecados ni nuestras malas acciones. Él murió por nosotros. Y cuando murió, fue quitada el acta que había contra nosotros. Es decir, esa acta que decía que yo cuando no le conocía había pecado. Y ahí estaba la lista completa de todos los pecados que había cometido hasta cuando no le conocí. Pero cuando ya le conozco y sigo pecando porque no he quitado mi levadura, entonces Hebreos es contundente en decir, ya no hay más sacrificio por los pecados. Yeshua no puede estar muriendo por mí cada año para quitar mis pecados. Él murió una vez para siempre. Y teniendo el conocer de lo que es pecado, ya no debemos volver a incumplir la Torá de Yahweh. Entonces, esta fiesta de Hajamazot nos señala que tenemos que valorar el sacrificio de Yeshua y las palabras de Yeshua. Porque si no valoramos el sacrificio de Yeshua, pasamos por alto las palabras que Él nos dio. Y si pasamos las palabras que Él nos dio, somos rebeldes. Para finalizar, entender eso, en el libro de Números, en el capítulo número 15, dice en el verso número 30 y 31. Después de eso va a estar la lapidación del que quebranta Shabbat. Números 15, 30, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Yahweh, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh y menospreció su mandato, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Que
el Hijo no se enoje contra nosotros por estar desobedeciendo sus mandatos, sus estatutos y sus decretos. Que habiendo conocido a un buen Elohim, que nos amó, y dice, de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida olam. Entonces que entendamos que tenemos que creer, y creer está asociado a llevar una vida de fidelidad, de emunat. Yahweh les bendiga.